La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, bienvenidos. Este primer programa del 2017 llegó el nuevo año. Esperemos que haya llegado con nuevas energías. Hay mucha gente que está por irse de vacaciones, otras que lo están ansiando profundamente y otros que ni una cosa ni otra, tienen que seguir trabajando y eso sí. Bueno, bienvenidos a este nuevo año, una alegría estar con todos ustedes aquí en Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos junto con el mismo equipo, un año más, junto a George ahí en la operación técnica, Dolores Prosen en la producción. Me llamo Lisandro Cejas y vamos a estar, inaugurando este primer mes del año con este primer programa, así que tengo el honor de estar rodeado de colegas que vamos a charlar sobre una temática que es muy actual, que tiene que ver justamente con el bullying, el acoso y los tiempos violentos. Algunos de ellos ya han estado justamente en los estudios hace 2 años, justamente estábamos haciendo un repaso de las fechas de su visita. Pero una alegría que nos acompañen, bienvenidos, espero que hayan tenido unas lindas fiestas, que la hayan pasado más que nada con tranquilidad y con paz, y que este año nos acompañe en diferentes puntos, ¿no? Que cada uno pueda llegar a concretar sus anhelos, sus deseos, y que esta radio, nos siga dando las alegrías que siempre nos da, particularmente en este espacio que ya cumple, creo que es el 8º año, ¿no? Ya estamos 8 años, mira vos. ¿El próximo año es el 8º o este? Ah, ok. Bueno, entendí bien, 7, 8 años, por ahí, vamos cercano a más años, y nos da mucha alegría de la confianza que las autoridades de la facultad y específicamente aquellos que están a cargo de la Secretaría de Extensión y Bienestar Universitario nos tiene justamente a nosotros, así que muchas gracias. Bien, bienvenidos, las 9 de la noche, 3 minutos, cálida la noche de Buenos Aires, cálida ahora, pero estuvo realmente pesado a lo largo de la tarde, con 30 y pico de temperatura, pero bueno, hoy vamos a meternos en un tema que tiene también su propia temperatura y su clima particular, que tiene que ver justamente con estos temas de una gran actualidad, como es el bullying, y voy a saludar al equipo que nos acompaña esta noche. Está presente Mario Goldenberg, él es psicoanalista, analista, miembro de la Escuela de la EOL, que es la Escuela de la Orientación Lacaniana, y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Él es profesor adjunto interino de Clínica de Niños y Adolescentes, las formaciones del síntoma, cátedra única de la Universidad de Buenos Aires, y es director además de la revista digital Consecuencias, que ya luego nos van a dar detalles de eso. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. La segunda vez que venís, ¿no? La tercera. La tercera, bueno, que no sea la vencida, ¿eh? No. Bueno, bienvenida, Mario. Muchas gracias. Ella es Claudia Moya, también ha estado con nosotros, es psicoanalista, integrante de la red de investigaciones del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, es coordinadora de la Fundación Consecuencias para la investigación, capacitación y atención psicoanalítica de la violencia en las escuelas y otras problemáticas de la subjetividad contemporánea. Claudia Moya. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Una alegría que estés con nosotros. Sofía Peralta Ramos, es la primera vez que está aquí en los estudios, miembro de la Fundación Consecuencias. ¿Cómo estás? Bienvenida, Sofía. Gracias, muchas gracias. Es psicoanalista. Y la licenciada Ana Vallejo, es psicoanalista, integrante de la Fundación Consecuencias y del Departamento de Psicoanálisis y de Filosofía del ICDEVA, ¿sí? Sí, así es. Primera vez, ¿no? La segunda La vez. segunda, bueno, bienvenidos. Bueno, Gracias. ¿cómo están? Bien, Muy bien. todo bien. Bienvenidos. Vamos a abordar una temática que desde hace unos años, desde el nivel de la representación social de aquellos que no tienen por qué estudiar psicología, han incorporado una temática y un término que no es de nuestra lengua, pero que la amasan con una familiaridad que quizás está muy cercano a lo que significa y a veces no. El bullying, ¿no? El acoso, y tiempos violentos. Quería, antes que nada, preguntarles cómo nace el interés, particularmente para abordar la temática del bullying. Justamente, Claudia, vos estás, es una suerte de tu especialización en estas temáticas, y Mario, y el resto del equipo también, pero aparece un libro que, ojalá yo se los pudiera describir, se llama Bullying, Acoso y Tiempos Violentos, lecturas críticas desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, y es el resultado de muchos tiempos y años de investigación. Sí. ¿Cómo surge el interés por la temática?
Bueno, tenemos un primer libro publicado de la primera parte de la investigación, un libro que salió a finales del año 2011, que se llamó Violencia en las escuelas, donde, bueno, a lo largo de un par de años veníamos viendo las variables que se ponían en juego en estos casos, en los casos mediáticos y algunos no tanto, pero que aparecen todo el tiempo en las escuelas. Y bueno, en base a estas variables seguimos pensando y dándole otra vuelta, y como este término bullying no lo habíamos tomado en el primer libro, preferíamos hablar de violencia en las escuelas, y es un término que suena mucho, bueno, empezamos a investigar sobre esto, sobre el origen de este término. Es un término que en los años 70 introdujo Olweus se pronuncia así, ¿no? Pero Basols comenta en el prólogo de este libro, Miquel Basols, que es el presidente de la Asociación Mundial del Psicoanálisis ahora, que este término en sus orígenes tuvo el significado contrario, tenía que ver con amar, con el verbo amar. Y bueno, fue teniendo diferentes acepciones hasta que terminó en esto, ¿no? Sí, que es acoso. Es interesante porque la gente no se refiere a cuando un niño es molestado por otro, o es cargado, o es violentado, como me está acosando, me cargan, sino me hacen bullying. Me hizo bullying. ¿No? Y es interesante cómo se arraiga este término en la representación de la gente, ¿no? Fuertemente. Todos sabemos de alguna manera, las familias o los amigos, lo que es el bullying, que está siempre asociado a cuestiones para nada agradables. No, seguro. Bueno, y este término también viene como muy de la mano con la posición de víctima y victimario, toda la descripción que hace Olweus de qué es, cuando algo se puede catalogar como bullying, ¿no? Específicamente. Y el bullying hay que pensarlo, perdón, ¿querés decir algo? No, sí, que quizás precisamente el libro intenta hacer una lectura crítica del término bullying, del concepto, que más bien cierra y no abre a una pregunta de los sujetos que están implicados en alguna situación de violencia, y que en este intento de hacer una lectura crítica precisamente abordamos al bullying como un significante que puede resultar ser un imperativo, un significante amo, se podría decir así, o de alguna manera permitir que se deslice alguna pregunta, que esto es fundamental, en el interno de la situación. El bullying se asocia a veces mucho al contexto de las escuelas primarias, de secundarias. ¿Se puede pensar el bullying por fuera de estos espacios, o siempre se queda asociado directamente a las escuelas? Si vos escuchás a la gente por la calle, la gente hablando una señora con otra en el bar, fulanita me hizo bullying, eso se escucha. De hecho, hay un término que es como, digamos, que deviene del bullying, que es el ciberbullying, que sería como el acoso, ya no en el establecimiento educativo, sí entre pares, pero vía las nuevas tecnologías, claro. Entonces, sí, es como dice Claudia, el término bullying se ha deslizado de la esfera educativa. Sí, y comienza como si fuera un pulpo a ir impactando otros escenarios, como decía, justamente las realidades virtuales, que son bien características de las nuevas tecnologías y de las culturas juveniles, ¿no es cierto? Sí. El libro se llama Bullying, Acoso y Tiempos Violentos. Digamos que me parece que la mirada va al tiempo de la modernidad, ¿no? Si quisiera, para discutirlos también con los oyentes, ellos pueden comunicarse con nosotros. Quiero dar los teléfonos, porque a veces los oyentes nos llaman, dicen algunas preguntas. 5285-5962 y 5285-5963. Estamos abordando esta cuestión, discutiendo, abriendo preguntas, ¿no? Con una temática más que nada actual. Estamos en tiempos realmente violentos. ¿Cómo se describe justamente el sujeto en la actualidad? Porque el bullying pareciera ser que es una forma de estar y ser, ¿no? En algunas situaciones. En la escuela los chicos son acosados, algunos son los acosadores, víctimas y victimarios. ¿Es característica de este tipo de tiempos en los que estamos viviendo? Yo creo que sí, que tiene bastante que ver con los tiempos. Nosotros en el primer libro de Violencia en las Escuelas pusimos en juego una tesis en relación a la violencia en esta época, por varios episodios escolares, de la violencia como diversión, como entretenimiento, que pudimos descubrir a lo largo de la investigación que, por ejemplo, había un video game que se llama Bully, que es un video game que los adolescentes, los niños lo conocen,
que es un juego donde se ganan puntos en episodios de violencia en las escuelas, molestando a otros, poniendo bombas, rompiendo cosas. Lo interesante es que ese videojuego está en la industria del entretenimiento. En la película Elephant también vimos que en la película Elephant de Gus Van Sant, uno le dice a otro, los que hacen la masacre, tenemos un día de diversión garantizada. O sea, y la estructura de la masacre es un videogame. O sea, ahí hay una dimensión de la violencia ligada al entretenimiento que creo que es, y al espectáculo, que es algo que hay que pensar en esta época. Así como en el primer libro tomamos lo de Columbine, la masacre, ¿no? Lo de Virginia Tech también, ha habido una serie de masacres, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en Europa, en Río de Janeiro, en distintos lugares. Actualmente tuvimos la de Orlando, la de Fort Lauderdale, la de Estambul, estoy hablando de las últimas, donde no son en escuelas sino en lugares públicos, o en aeropuertos o en lugares públicos, y hay algo, digamos, que tiene que ver con la escena y con algo que va a comentar Sofía en relación al testigo, porque parece que eso se volvió parte del espectáculo. Estos pasajes al acto, que hacemos mención nosotros en el libro, tienen la función de quedar inscriptos en YouTube o quedar inscriptos en las noticias o quedar inscriptos de esa manera. Tanto el autor de Virginia Tech, Chuse Wing, como Wellington Meneses, que fue el de la masacre de Río de Janeiro del 2010, tienen sus videos dando testimonio en YouTube diciendo que fueron víctimas de bullying, que hicieron todo eso como víctimas de bullying. Evidentemente, así el bullying tiene un uso de justificar su pasaje al acto, pero hablan también, usan ese término. Por eso me parece que hay un punto interesante respecto de poder pensar la violencia ahora, porque tiene ese carácter, o sea, hemos visto casos acá en Argentina de profesoras que le queman el pelo y lo suben a YouTube, de videos de chicas peleándose que se venden, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo quería hacer una reflexión, antes de continuar esto, sobre el libro, que este libro, como segundo libro, ha sido un compilado bastante interesante porque conseguimos encontrarnos, entre otros, gracias a Miquel Basol, que es presidente de la AMP, que ha escrito el prólogo, con colegas de España, de Francia, de Colombia, de Brasil, Hélène Bonod de Francia, Ramón Ubieto, Javier Garmendia, Iñaki Villar del País Vasco, Héctor Gallo y Mario Elkin Ramírez de Colombia, que realmente la producción, o sea, son colegas que vienen trabajando el tema del bullying y hasta ahora no nos habíamos conectado, cada uno como psicoanalista abordando esto. En Río de Janeiro, Ana Marta Wilson Maya, también, que ha escrito sobre ciberbullying. Hay una colega de Chile también, y bueno, los colegas de la investigación acá. O sea, es un libro que realmente es un encuentro, por eso lo llamamos lecturas críticas, crítico en el sentido de criticar, pero también de examinar la cuestión del bullying. Sí, porque no es solamente, nosotros en el primero cuestionamos el bullying como una especie de lectura fantasmática de víctima-victimario y no sintomática. Pero el término bullying me parece que da todavía para dar un paso más, porque acá en el libro se van a encontrar distintas lecturas del bullying, de la posición del acosado, de la posición del acosador y la posición del testigo, que es algo que es fundamental, porque, por ejemplo, hemos investigado el método Kiva de Finlandia, donde cuando desaparece el público, desaparece el bullying. O sea, si no hay testigos, no hay bullying. Eso es muy interesante. Sabes que para remarcar el trabajo integrador con colegas de otras, digamos, de las mismas áreas, pero de otros países, digamos, una maravilla que hayan podido conjugar el trabajo de este equipo con otros equipos de investigación y que esto se refleje en un libro, que es una maravilla, porque a veces los investigadores lo hacen quizá como de manera independiente. Cuando se logra un diálogo entre países, es una maravilla. Decías, Mario, recién acerca de la estructura de la escena, ¿no?, y del testigo. Sí, eso quería Sofía. hablar, es muy interesante
interesante. Hay una autora en el libro que se llama María José Figueroa León. Ella habla sobre el testigo y me parece interesante porque no queda reducido el bullying a una víctima y un victimario, ¿no? Que es lo que se tiende a pensar rápidamente. Lo que ella trabaja en el libro es el goce del que mira, vamos a decir, del testigo, ¿no? Que es un goce invisibilizado, porque no, yo estoy mirando, no hago nada, y en realidad es necesario ese testigo para sostener esa escena, ¿no? Y este método Kiva que mencionaba Mario muestra que cuando se trabaja sobre el testigo, la escena cae, digamos, no hay bullying, o sea que es una escena pensada de a tres, ¿no? Que necesita tres, digamos, lo social, bueno, la víctima y el victimario. Sí, es interesante porque cuando Mario hacía referencia a los casos más resonantes de violencia, la de Río de Janeiro está como muy presente. Yo recuerdo las imágenes que se habían viralizado de ese adolescente que ingresaba con las armas en los pasillos e ingresaba a las aulas matando adolescentes. Y yo recuerdo estar justamente en esta radio que la gente de Informativo había leído la noticia y nos encontramos con la imagen y uno quedaba como testigo ahí de todo eso y venía uno más a verlo, se volvía a replicar la imagen de la maestra que es quemada por un alumno, y el que mira ahí a veces los chicos se ríen, lo toman como, yo me pongo a pensar ahí que cómo ha caído la cuestión de la autoridad y del respeto en estos momentos, ¿no? Es un momento donde antes, por ejemplo, digo, ¿no? Invito a los oyentes también a que se puedan comunicar, antes la figura de la maestra o del director estaban como envueltas o abrazadas de una suerte de respeto y de vínculos asimétricos. Pareciera ahora que esas vinculaciones han cambiado y entonces el alumno puede refutar las palabras del director y entonces esas palabras del director no tienen tanta autoridad. Es como si haya caído, ¿no? Sí. La autoridad hoy en día. ¿Está asociado un poquito con esto? Sí, de hecho en el libro pueden encontrar un texto de Ramón Ubieto. Vamos a ir recorriendo juntos el libro también. Que es muy interesante para ubicar, retomar un poco tu pregunta anterior, la cuestión de la época, porque él se pregunta que, bueno, violencia antes también había en la escuela, quizás estaba monopolizada en la figura de los docentes, ¿no? Ejercían la violencia, la autoridad. Y se pregunta, bueno, ¿qué particularidad tiene la violencia escolar en nuestra época? Y sitúa algo interesante que es, a partir de esto que vos decías muy bien, de la declinación de la autoridad, producto de lo que Lacan formula como la declinación del nombre del padre, se dio lugar a un fenómeno de violencia horizontal, no ya ejercida desde la autoridad, sino desde todos los planos, ¿no? Ya la violencia ejercida entre pares. Y esto también lo ubica en relación a la mirada como un objeto de goce en nuestra época actual que se multiplica, también favorecido por las nuevas tecnologías, y donde, esto que decías también muy bien, los sujetos quedan como fascinados, capturados por la imagen que se da a ver, y a su vez también facilita como el movimiento fantasmático de hacerse ver, ¿no? Es bastante compleja la cuestión y tiene mucho que ver con la época, en donde también se presenta una especie de desorientación de los niños, de los adolescentes, por esta cuestión de la falta o la carencia de una autoridad que marque un poco el rumbo. Y bueno, las consecuencias son este tipo de fenómenos que nos convoca hoy. ¿Y se puede pensar esto como un síntoma de la época? Digamos, la expresión de la violencia como una forma de hacerse ver en estos momentos. Sí, me parece muy interesante esto que decía Ana de la declinación de la autoridad, porque es uno de los puntos claves que tomamos en el libro anterior y en este, porque es verdad, la violencia era parte del método educativo, el castigo, en otra época. Ahora la violencia va entre pares y también en la agresión a profesores, o sea, la declinación de la autoridad tiene bastante que ver. Pero después hay otro detalle en relación al hacerse ver, que lo ha trabajado muy bien Gerard Bachmann en un libro que se llama La mirada absoluta, en otro de Lipovetsky que se llama La pantalla global, que es lo que se puede decir la revolución audiovisual,
porque en esta época hay cámaras en todos lados de vigilancia, pero a la vez cada sujeto con su móvil tiene una cámara. O sea, hay cámaras en todos lados. O sea, todo puede ser visto y todo puede ser filmado. Y eso, digamos, hay muchos de los casos donde estos episodios después quedan registrados en la web. En ese sentido yo creo que es un término interesante porque es una sociedad de transparencia. Todo se sube a Facebook, a YouTube, a Twitter, a lo que sea. Entonces todo es visto. Por eso hay un artículo que es Vigilar la Cámara, que yo escribí para La Nación, que está en el libro, donde ponemos en cuestión por qué querían poner cámaras de vigilancia dentro de las aulas. No dentro en la puerta de la escuela, sino dentro de las aulas, y lo que eso implica respecto de poner en riesgo la intimidad, la privacidad del acto educativo, ¿no? Como si fuera que el docente no tiene ninguna autoridad, entonces es necesaria una cámara que no sabemos quién está detrás de esa cámara. Pero que podría garantizar desde lo imaginario algo, ¿no? Alguna seguridad. Claro. Sí. En la masacre del coreano había detectores de armas, cámaras de vigilancia, y no lo pudo evitar. Quedó ¿no? grabada quedó la grabado. masacre. Después pudieron ver la eso, masacre claro. y registrarla. Es como, ahora estoy pensando esta cuestión de como si el dispositivo de poder que describió Foucault allá por los años 70, como si se hubiese llevado hasta las últimas consecuencias, ¿no? Esto de instalar a nivel de la biopolítica, del control de los cuerpos, dispositivos que cumplen esa función de controlar, de poder, y que llevan a lo peor, ¿no? Porque ahí no se está interrogando nada, no se están teniendo en cuenta ningún tipo de singularidad, sino que es la fabricación de una sociedad homogenizada de alguna manera. Pero también podemos pensar que el reverso de eso, justamente, digamos, en una idea de una sociedad de control, es que se filma cualquier cosa. Digo, no importa, nosotros habíamos trabajado por ahí ejemplos más pequeños en el primer libro, por ejemplo, en el caso de unos chicos que hacían unas bromas en Londres, había salido una noticia que la broma era pegarle una cachetada a cualquiera en la calle y filmar eso. Y terminó muriendo un anciano, ¿no? Fue noticia en el 2011, creo. Y digamos, el punto entonces no es que se filma, que sea algo, digamos, educativo o cualquier cosa o algo con un sentido, sino lo que empieza a aparecer ya hace un tiempo es que, sino el punto es que se vea, filmar. Digamos, no importa las consecuencias que eso pueda tener, sino algo que llame la atención y que fascine, como habíamos hablado. Tiene que ser filmado. Y en eso la violencia vende, digamos, la violencia fascina, ¿no? Sí, es justamente lo que ustedes explicaban, que pareciera ser que si no hay un ojo allí que sancione lo que está ocurriendo, no habría un bullying o no habría acoso, sino que es dirigido a un espectador, no a un testigo. Sí, quería plantear que, bueno, en relación a esto que decía Ana, ¿no? Del control extremo, que para ver qué podemos pensar desde el psicoanálisis de la orientación lacaniana, ¿no? Bueno, al menos dos posiciones. Una es esta, como que por medio del control de las cámaras de videovigilancia, de las mochilas transparentes, que es algo que se quiso instalar acá en Misiones. Después de un caso, alguien diseñó y vendía, por supuesto, mochilas transparentes. Querían instaurar un sistema de mochilas transparentes para ese colegio para ver qué lleva. Como no les podés abrir la mochila y mirar lo que tiene adentro, la mochila sea transparente. Hubo todo un revuelo en la provincia de Misiones, fue. Y en Estados Unidos las mochilas antibalas. Se vendían 2 modelos de mochilas antibalas desde el jardín de infantes. Wow. Y bueno, es muy venía práctico para Estados Unidos. Claro, realmente, y venía sí, con el dibujito de la posición, cómo se tenía que poner el chico tapado como una caparazón con la mochila antibalas. Y estamos hablando de algo que tiene que usar un niño, digamos, ya desde muy pequeño. Jardín y de la primaria eran estas. Venía con diseño de Barbie y de algún superhéroe para los varones, o sea que chiquititos. Esa es una posición, tratar de borrar este nuevo real por medio de, como si solo por medio de la vigilancia o de la transparencia se pudiera eliminar algo que ya con Freud sabemos que del lado de la pulsión es ineliminable. Y la posición del psicoanálisis es preguntarse esto de la violencia que vos preguntabas, qué función cumple para cada sujeto hablante, ¿no? Aislar eso más íntimo de cada uno, más que es lo más extraño para cada uno a la vez, y
que sea una pregunta acerca de eso, ¿no? Sí, es interesante. Sabés que cuando yo no soy especialista en la temática, ¿no? Por eso convoco a los oyentes y convoco a ustedes que están más preparados. Siempre asocié rápidamente bullying a las instituciones educativas, ¿no? Y que no sé si apareció siempre allí. Y a mí me parece que no es cualquier lugar donde se expresa la violencia, es en la escuela. Entonces me parece que ahí también hay que la violencia se desparrama, ¿no? Y se despliega con fortaleza en estas instituciones, ¿no? Que ya no son tan institucionalizadoras, digamos, han perdido su poder, ¿viste? Hay algunos sociólogos que hablan acerca de la familia y la escuela ya dejaron de tener su poder para institucionalizar. Entonces digo que esa violencia y esa agresión puebla esos espacios, ¿no? Que antes estaban desprovistos, porque el bullying puede quedar en la esquina, pero ocurre con fortaleza en las escuelas y allí se hace visible. Sí, es muy interesante la particularidad de cada lugar. Por ejemplo, esto de compartir el libro con colegas de Colombia, donde el tema de la violencia en Colombia es un tema que tiene varias décadas, nos contaban que llamativamente en las escuelas en Colombia no hubo actos de masacre. No, las masacres estarán afuera, pero no dentro de las escuelas. Creo que hay un punto interesante respecto de lo que vos decís. El tema de bullying nos interesa específicamente respecto de la institución educativa, o sea, más allá de las otras cuestiones que toca, porque hay una lógica, digamos, del acoso escolar que implica un problema de cómo tratarlo, cómo intervenir y cómo intervenir también desde el psicoanálisis, porque se trata de que para el psicoanálisis la víctima es un sujeto, no es alguien que no tiene responsabilidad. Y cómo ese sujeto puede responder de otra manera que no sea gozar de la no respuesta, de quedar atrapado en el maltrato, ¿no? En ese sentido, encontramos en Héctor Gallo y Mario Elkin de Colombia aportes interesantísimos respecto de eso, de cómo intervenir respecto del niño o del adolescente acosado, ¿no? Porque ha habido muchos casos de no solamente de quedar en una posición estragada, sino muchos casos de suicidio, como quizás como mala respuesta, ¿no? Sí. No, estaba viendo, no quiero interrumpirlo, pero ya digo, yo veo a la hora, ya pasó media hora, tengo tantas preguntas para hacer, siempre nos queda. Le digo a los oyentes que el libro realmente es apasionante, es muy, pero muy interesante, y está lleno de aportes de diferentes colegas que han investigado y que siguen investigando. Yo aprovecho que tengo a Claudia Moya acá presente, y ella ha escrito justamente uno de los textos, una de las partes del libro que se llama Violencia Tóxica, Función Tóxica de la Violencia. Aquellos que se vayan a comprar el libro, que es muy interesante, vamos a ir recorriendo de a poquitito esta última hora parte de estos trabajos. Me gustaría si podés contarnos un poquito, en lo que se pueda resumir un texto con semejante profundidad teórica en una radio, es un trabajo, pero pareciera ser que la violencia tiene una función de toxicidad, ¿no es cierto? Sí, yo hago una comparación entre la función tóxica de la violencia y de la droga. Ajá. Esto en relación a lo que dice Lacan en unas jornadas de clausura, que dice que la droga es lo único que permite romper el matrimonio del cuerpo con el hace pipí, dice, con el goce fálico, podemos pensar. Y viste que, bueno, en ese sentido la droga se piensa como un tapón para desconocer lo que no funciona, vamos a decir, para que los oyentes entiendan, ¿no? Bueno, la violencia podría ir ubicada a ese lugar, ¿no? Por eso yo antes decía, claro, hay que ver como una droga, como un tapón para desconocer las diferencias, por ejemplo, ¿no? Miquel Basol tiene en una presentación para la ONU, que la Asociación Mundial del Psicoanálisis es consultora de la ONU, y él marca, el tema era sobre violencia contra las mujeres, pero yo creo que se puede también pensar todas las formas de violencia. Sí. Él dice que hay 3 lugares, que yo retomo también ahí en mi artículo, que siempre fueron segregados, ¿no? Y atacados, que son la locura, lo femenino, la mujer y los niños, porque algo de estas 3 cosas hay en todo sujeto. En lo más íntimo de cada uno de nosotros hay algo de estos 3 lugares desconocido para uno mismo. Entonces,
hacer que algo de esto se conozca, por eso la singularidad de la que hablaba Mario, Anita, ¿no? Rescatamos eso, lo singular de cada uno es qué posición de goce de cada uno en relación a cada uno de estos 3 lugares, podemos decir, ¿no? Bueno, la violencia o la droga pueden venir al lugar de tapón de eso, para desconocer eso que es incómodo para uno mismo, eso tan íntimo y a la vez tan desconocido, sí, ¿no? Tan extraño. Me resuena tanto el malestar en la cultura, ¿no? Estos malestares actuales y la violencia como una forma de expresión y de estar, no de las mejores, ¿no? Pero es como bueno, y la droga y el alcohol, Freud ahí los nombraba como una muleta para soportar algo del malestar, ¿no? 21 a 31 minutos, vamos a estar juntos hasta las 10 de la noche. Nos acompaña Mario Goldenberg, Claudia Moya, Sofía Peralta Ramos, Siana Vallejo. Estamos juntos aquí, estamos repasando y abordando una temática que obviamente nos va a quedar muy cortito este tiempo. Hay que soportar la castración en todos los aspectos, ¿no? Siempre hay que soportarlo. Siempre pedimos con Dolores Frozen 1 hora más y no nos lo dan, digo, márquensela. Pero bueno, esto invita a que posiblemente nos encontremos alguna otra vez. Pero bueno, nos queda media hora más. Yo quiero repetir los teléfonos a los oyentes, pues es una temática que convoca a reflexionar y justamente Ana decía abrir preguntas, ¿no? Y no cerrar la cuestión, pero es un libro muy interesante, Bullying, Acoso y Tiempos Violentos, lecturas críticas desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, compila Mario Goldenberg, que está acá con nosotros, y luego de la pausa vamos a ver si Mario puede, algo has hecho y has dicho recién acerca de la masacre escolar en Río, de esta nota en el Diario de la Nación, lo has contado, pero me gustaría profundizarlo, y a los oyentes los invitamos a que nos llamen por teléfono, nos echen algunas preguntas, podemos discutir y reflexionar. ¿Están cómodos, chicos? Sí, ustedes ya son parte de la casa, ya diga la tercera, ya les doy mi lugar para que conduzcan el programa, están más sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa con música, puede ser. De regreso seguimos con los colegas aquí en este primer programa de este año. No se vayan. Estás escuchando Radio UBA 87.9, tu voz en Radio UBA. Vías de comunicación 5285-5953. Radio UBA 87.9, tu voz en Radio UBA. Inicio del espacio publicitario. Anotate en el Rojas y comenzá el año con todo. Aprende de arte y tecnología, música, teatro, danzas, idiomas, cine, fotografía y mucho más. Entrá a www.rojas.uba.ar e inscribite online. Comienza el 3 de abril. Fin del espacio publicitario. Desde Buenos Aires, Radio UBA 87.9. El saber está en el aire. Seguinos a través de facebook.com/Radio UBA. Radio UBA 87.9. Conectada con vos.
albedrío. Sintonía Psi. Bueno, muy bien, estamos a 20 minutos de las 10 de la noche, estamos juntos a todos ustedes, estamos en Sintonía Psi, Sintonía con la Psicología, primer programa del año 2017, nuestro teléfono es el 5285-5962, estamos esta noche con Mario Goldenberg, con Claudia Moya, con Sofía Peralta Ramos y con Ana Vallejo, y estamos discutiendo temáticas que tienen que ver con los tiempos violentos, el acoso y específicamente el bullying. Y si nos han estado siguiendo la primera parte del programa, hemos hecho como una introducción a la temática y demás, y por fuera del aire, mientras ustedes escuchaban música, estamos diseñando con ellos qué compartir en estos últimos 20 minutos que se nos pasan volando. El libro es muy interesante, ya está justamente en las librerías, ¿no? Para que la gente... ya está. Sí. Bullying, acoso y tiempos violentos, integra el trabajo profundo de varios colegas, no solamente de este equipo de investigación que nos acompaña esta noche en Radio UBA, sino de otros colegas de otras partes del mundo. Y justamente Héctor Gallo colaboró, de hecho Mario compiló su trabajo, cuyo título es Del bullying o matoneo, entre agresividad, violencia y confrontación. Y habíamos pensado poder ensayar un pequeño, porque usted luego se va a comparar el libro, o si sos alumno de la facultad lo vas a leer y lo vas a poder profundizar. Pero me gustaría si Claudia o Mario o Sofía y Ana juntos podemos hacer un pequeño resumen acerca de lo que Héctor Gallo, que pertenece a la Universidad de Antioquia, reflexiona sobre esta temática. Sí, a mí me parece que hay un punto muy interesante que toma Gallo, que él hace una diferencia entre confrontación y matoneo o goce de acosar o acoso, como él lo llama. El ejemplo de la confrontación sería lo que pasaba en mi época. Te esperó a la salida, ¿no? Dos que se peleaban, se la arreglaban, se pegaban, por ejemplo, listo, y ahí quedaba saldada, ¿no? Quedaba saldado el desacuerdo entre los dos. Eso era una confrontación. Ahí hay dos sujetos, ¿no? Peleándose uno contra otro y se salda y al otro día son amigos y volvían a jugar juntos. Vos sos más joven, pero esto se veía. A mí me decís que se enoja. A vos te muchas digo gracias. El elogio, tiene el elogio. 50 años tengo ya, pero bueno, muchas gracias. Sos más no, joven. pero no, igualmente yo recuerdo que se saldaba, sí, ¿no? Las peleas en la escuela no eran tan dramáticas. No, y seguían siendo amigos. Exacto. Incluso a veces no eran amigos hasta la pelea y después eran amigos. Eso también pasaba. Era como un llamado de atención, claro. Él hace una diferencia entre eso que sería la confrontación y lo que él llama el matoneo o el goce de acosar, donde no hay dos sujetos, sino que hay un sometimiento de uno a otro, porque uno está en el lugar de objeto. Estos tres lugares que yo decía antes, que nombra Miquel Bassols, la mujer, el niño, ¿no? y el loco, está en el lugar de objeto. Históricamente es un lugar de objeto de segregación. Esta es la diferencia que él plantea, ¿no? Entonces eso es más difícil de saldar, porque habría que subir al otro a la categoría de sujeto para que algo ahí se pueda saldar de igual a igual, ¿no? Este es el desafío desde el psicoanálisis. Sí, cómo hacer, ¿no? Sí. Para esto, para romper esas posiciones. Ana, ¿querés decir algo? Sí, agregar simplemente esto de que Gallo ubica también en la posición del acosado, como decía Claudia, el lugar de objeto de un objeto degradado, y sitúa, que me parece como el detalle de su texto, el lugar de la cobardía, ¿no? De aquel que queda casi paralizado por la repetición del acoso sin poder de alguna manera responder con un acto. Me parece que ayudar a una persona, a un niño, a un adolescente a correrse del lugar de víctima va en la dirección de ayudarlo a poder responder de alguna manera ante este padecimiento mudo, silencioso de la pulsión. Sí, me suena mucho rectificación eso, hacer que se haga cargo. Pero justamente, ¿no? Poder subjetivar Exacto. esa angustia, ese sometimiento, hace que, como intervención analítica, hace que pueda responder de otra manera, que pueda responder como sujeto y no quedar aplastado, ¿no? Claro, objeto, porque hay algo donde, por eso es interesante revisar la posición de víctima y no considerar a estos niños como víctima, sino que ahí hay una posición de responsabilidad del sujeto en respecto de eso,
y el psicoanálisis puede aportar en el sentido de que el sujeto pueda subjetivar y responder de otra manera. Sí, justamente, Mario, muy bien lo que decís, porque de hecho quizás los oyentes se están preguntando, bueno, pero entonces ¿cómo se resuelve esto? Si hay alguna resolución, ¿cómo se puede abordar? Porque el oyente quizás en el más sentido común uno puede pensar, entendí todo o algo de la teoría, pero bueno, ¿cómo se resuelve? Porque mi chico va al colegio, lo siguen cargando, lo siguen molestando, ¿qué se hace con todo esto? Bueno, nosotros tuvimos una videoconferencia con Iñaki Viar hace un año más o menos, y ahí él contaba algo muy interesante, bueno, que él después lo llamaron para trabajar un caso que terminó con un suicidio, lamentablemente él es español, es un psicoanalista español. Lo que él decía, que la escuela, digamos, después de, había obviamente un fenómeno de acoso, de bullying, y habían llamado al victimario y a la familia, pero no lo habían llamado al que era víctima, digamos, había quedado en lugar de objeto, no había podido hablar ni dar cuenta sobre lo que pasaba. Entonces él decía que lo dejaron justamente en un lugar de objeto. Entonces la apuesta, me parece que desde la escuela o desde el psicoanálisis, digamos desde ambos lugares, sería hacer hablar aquel que es objeto, justamente para que pueda pasar a decir algo, ¿no? A subjetivizar aquello que pasa. Sí, ese caso fue muy renombrado en España. Para el oyente que no... se llama el caso Joaquín, lo pueden encontrar en internet, en el País Vasco, en Bilbao, que hubo una reunión justamente por el tema del acoso con los matones, los acosadores, los padres de los acosadores, el padre de Joaquín, los profesores, todos menos Joaquín. Claro. Bueno, esa misma noche el chico se sube a un muro y se suicida. Y Iñaki Viar fue perito del caso, él no lo conoció antes. Y lo que él dice que un acto del lado de la escuela hubiera evitado ese pasaje al acto. Y es interesante ahí la cuestión de la institución, ¿no? Porque en ese momento quizás, digo esto con mucho respeto, me puedo estar equivocando, quizás sin querer, ahí la escuela pisa el palito ¿no? Y entonces que termina silenciando a aquel que era violentado porque no se escuchaba su palabra, ¿no? Claro. Pisa el palito y fija posiciones de víctima y victimario. Exacto. Ese es el punto. No puede darle una movilidad a eso. Porque ahí estaría la estrategia, ¿no? Claro. Que, aquel que está en posición de víctima, que es una posición que se puede dejar, no que comience a hablar también, porque si se corre del lugar es muy posible que el otro también pueda correrse del lugar. Como decían, hay una inhibición a responder, sino desde ese lugar. Y sobre todo quizás la orientación o digamos que podemos darles a los profesores, a los directivos, a todo aquel que esté en el ámbito educativo, es que en primera instancia evitar la psiquiatrización del conflicto y la criminalización. Yo creo que ese es el primer paso, que una lectura que puede favorecer a, como decíamos, correr a alguien del lugar de víctima, parte de poder prestar atención a las particularidades de la situación. No hay un manual para implementar en todas las situaciones, sino que es ubicar de alguna manera el detalle, las coordenadas, la singularidad de los actores de la situación, y el espacio donde estas violencias tienen lugar también. Yo siempre tengo una mirada, si bien soy psicoanalista, me interesa tanto la mirada más macro también, y ver qué lugar ocupa la escuela, qué lugar ocupa la familia, qué lugar ocupa la universidad, porque también tienen su función también, ¿no? Uno no está por fuera de ellas. Entonces, cuando hoy comenzamos el programa y hacíamos un recuerdo de las cuestiones terribles que han pasado con el bullying, ¿no? Las escenas, si bien no son solamente en las escuelas, muchas de ellas tienen lugar allí, ¿no? Y estimo que es que una mirada más del ámbito de la sociología quizá, o más macro, incluye a la escuela y a la institución en el juego, en el entramado. Claro, por lo general se intenta buscar culpables, ¿no? Es la primera respuesta como muy inmediata. Me parece que la diferencia está en tratar de ubicar responsabilidades, sobre todo de los adultos, porque la culpa paraliza, la culpa está al lado de la pasividad, y la responsabilidad va de la mano del encontrar un saber hacer con la situación.
y lo que por ahí nosotros disponemos desde el psicoanálisis, nuestra herramienta es la creencia del inconsciente. Entonces ya con esa posibilidad, permitir esa apertura, digamos, de alguna manera nos favorece a la hora de interrumpir una repetición. Yo quería agregar algo a lo que dice Ana, y es que, digamos, nosotros desde el psicoanálisis podemos aportar con esta mirada, pero también es importante, por ejemplo, Ubieto toma esto en el libro, de que no quede, digamos, de que el docente también tiene una función y él puede hacer algo, porque muchas veces aparece como el docente sin saber qué hacer, diciendo, no, esto me supera, o miran para otro lado. Y él lo que dice, Ubieto, me parece que también es un psicoanalista español y con el que también hemos tenido una videoconferencia y hemos trabajado el tema, es que no todos los malestares, digamos, no todo esto queda reducido a una intervención de un discurso psi, ¿no? Digamos, sino que el docente, que la escuela también pueda tomar esto y hacer algo con esto. ¿Y las escuelas están preparadas para semejante cuestión? Las escuelas, yo diría, están desbordadas. Nosotros hemos trabajado con el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, que en este momento ha quedado un poco stand-by, pero se ha trabajado, se ha producido la ley de conflictividad social en las escuelas, que todavía no está reglamentada. Son intentos, los códigos de convivencia son intentos de abordaje. O sea, ya el bullying y la violencia en las escuelas se ha convertido, no solamente en Argentina, sino en el mundo, en un problema político. Porque, aquí es un problema, digamos, en las escuelas la violencia es algo cotidiano. En Estados Unidos el tema de armamentista es gravísimo. O sea, Obama, por más que hizo sus intentos de control de armas, pudimos ver que la Asociación del Rifle tiene más poder que el gobierno de Estados Unidos. O sea, tiene representantes en el Congreso, etcétera, etcétera. Yo lo que me interesaba ubicar también es toda la red que estamos armando con el libro respecto de estos temas, porque, por ejemplo, Ubieto y Garmendia, Ubieto escribe en El País, Garmendia en La Vanguardia, que es interesante psicoanalistas que puedan dar cuenta de esto en los medios, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de escribir en La Nación varias notas sobre el tema. Iñaki Viar, como perito del caso Joaquín, también ha estado. Héctor Gallo y Mario Elkin tienen publicado varios libros. O sea, Hélène Bonot también escribió un caso de ciberbullying de una niña que recibió 30.000 amenazas por internet y se suicidó. O sea, estamos hablando de temas que son bastante fuertes, y lo que comentaba Sofía de la videoconferencia con Ubieto fue interesantísimo, porque el libro empieza a armar una red, un intercambio, donde en cada lugar hay modos particulares de intervención. Por ejemplo, nos enteramos que en España, así como en Finlandia está el método Kiva, en España hay en la escuela se designa determinados sujetos que se llaman ángeles de la guarda, que se ocupan de cuidar a los niños, adolescentes víctimas de bullying. Qué interesante. Y que ha tenido buenos resultados, según nos dijo él. Bueno, esto es una novedad, fue después de producido el libro. Pero en ese sentido yo creo que es muy interesante la red que se va armando y lo que puede aportar el psicoanálisis al tema. Yo te quería contar, contarles a los oyentes que en relación a esto, a los pedidos que tuvimos de intervención en las escuelas y de talleres para capacitar docentes y no docentes, hemos conformado una fundación que se llama Fundación Consecuencias. Tenemos página web que es www.fundacionconsecuencias.com y una dirección de mail. También fundacionconsecuencias@gmail.com. Y ahí hacemos docencia y capacitación a escuelas, a docentes, a no docentes, a equipos de orientación escolar, asistencia en casos de derivación
y investigación. Tenemos grupo de investigación en relación a esto, este libro, el libro anterior. Está genial lo que decís, Claudia, porque es muy posible que los oyentes necesiten ayuda porque esto se replica todo el tiempo. Yo me quedé pensando en un motivo de consulta de un adolescente que vino para una obra social como la que yo trabajo, prestando mis servicios como psicoanalista de niños y adolescentes, y el motivo de consulta por la madre era que esta chica sufría mucho porque las compañeras habían pegado su cara con el cuerpo de una chica desnuda y todo el colegio la cargaba, y hasta la madre desconfiaba si era el cuerpo de su hija o no. Entonces había quedado, digamos, y esto llegaba a la consulta y decía, wow, y la paciente, bueno, la consultante que luego fue paciente, realmente se sentía muy acosada y no quería ir a la escuela porque todo el mundo estaba convencido de que el cuerpo era de ella y que no, porque yo no tengo y era, bueno, luego hubo un trabajo allí, pero realmente fue el motivo de consulta, y cada vez hay más sobre esto, y llegan a la consulta. Lo que ha llegado son llamados telefónicos, ¿sí? Romina de Boedo dice, a mi hijo lo cargan porque es morochito, todos los días volvía del colegio llorando, ¿cómo debe reaccionar él? Él quiere pegarles y yo le digo que no. Romina de Boedo. Fíjate cómo esta cuestión de les pego, no le pego, ¿no? Una pregunta formulada con tanta simpleza que refleja un problema hasta cotidiano, porque las madres son aquellas las que reciben a los hijos a veces, que son los que vienen muy preocupados, ¿no? ¿Cómo reaccionar? Bueno, es tan compleja esa pregunta, ¿no? Compleja, sí. Sí, es tan privada también que por ahí la respuesta debería ser en un marco más íntimo. Pero quizás Mario tenga algo. No, yo puedo hacer mención, evidentemente un caso no sirve para otro, pero recuerdo de un niño que atendí que pegaba cuando lo cargaban en el colegio y había quedado estigmatizado como pegador, y era justamente que no podía responder con palabras. Entonces pegaba por eso. Para defenderse, digamos. Claro, bueno, el tratamiento tuvo que ver con jugar a responder con palabras, y bueno, algo de eso se pudo, y haciendo historietas, pudo modificar algo de su posición. Yo creo que ese caso, decirle que no pegue no resuelve el tema. Creo que hay que ayudarlo a que pueda producir otra respuesta. ¿No? ¿Con historietas trabajas? Sí, con los chicos en general les hago hacer historietas. Wow. Empecé con en la idea. Sí. Va a ser un placer. Es muy interesante el tema de las historietas en los tratamientos con niños. Sí. Bueno, los colegas van a estar felices. Mira, aprendo algo. Por eso me encanta tanto trabajar acá. Julia de Colegiales dice, ¿qué busca el victimario? ¿Es igual una víctima que otra? ¿Qué busca el victimario? ¿Son todas las víctimas iguales o hay diferencias? Pregunta Julia de Colegiales. Preguntas muy interesantes. Nos dejan, viste que son preguntas que no es para una respuesta automática. Invita a una reflexión, pero son los oyentes que están escuchando, ¿no? No se sabe qué busca cada victimario, ¿no? Por eso decíamos de ir al caso por caso. Pero siempre se pone en juego algún rasgo que resuena en la historia de que está en el lugar de victimario. No es cualquier cosa. Le pega algo que él mismo no reconoce. Es algo que le resulta insoportable a sí mismo, eso es lo que pega en el otro. Claro, como que rechaza en el otro lo más propio de sí. Como un espejo, digamos. Claro, algo le pesca, algo le pesca y a eso le pega. Perfecto. Por eso es cada caso, ¿no? Cada uno con... Yo le agradezco a los colegas que traducen, porque no hablamos de proyección, ellos te traducen para los oyentes que no son de la parroquia, cuestiones, y les agradecemos. Paula de Saavedra, ¿está en juego la demostración de poder por parte del líder del grupo que carga contra su víctima? Totalmente, sí. Claro. Sí, claro. Sí. Por eso, pero no siempre el matón, el que pega es líder, no necesariamente. El líder no siempre pega. Claro. Bien, pero, por ejemplo, en relación a esto del testigo, la autora que mencioné, Figueroa León, trabaja el tema de que el testigo a veces queda en lugar de testigo porque tiene miedo que si dice algo, él quede en posición de objeto, de víctima. Sí. Entonces hay cierto poder en juego de no voy a decir nada. Como cómplice. Claro. Para no quedar como víctima. Como víctima. Entonces se escucha el miedo y el exacto, temor, ¿no? O sea que hay poder. Por ahí no es del líder, ¿no? Pero... sí, se juega el poder. Pero es cierto que en el ejercicio del acosador se pone en juego algo de la virilidad, se podría decir así. Por eso es la cuestión del poder. Sí, está bien. A ver.
Sergio, porque si no leo, vienen hasta la radio los oyentes. Sergio de San Martín, ¿debe intervenir, esto lo hemos charlado, debe intervenir el maestro para frenar el hostigamiento hacia algún alumno? Y si tiene que intervenir, ¿cómo lo hace? De hecho, justamente hace instantes algo de esto se pudo charlar, pero el rol docente que vos decías, Mario, queda desbordado porque las culturas juveniles, los chicos, muchos hacen el secundario, trabajan, embarazo adolescente, algunos con problemáticas de drogas, no estoy diciendo que todo, pero vienen de trabajar, algunos no tienen ni siquiera una familia, digamos, toda esta cuestión se despliega en el contexto educativo y también aparece la violencia, y el docente queda a veces como el rol docente como la expresión de la institución queda como desbordado. No solamente desbordado, sino que hay casos donde los acosados son los docentes. También hay muchos docentes con licencias o por enfermedades somáticas o psiquiátricas por ser víctimas de acoso. Sí, y sabes que cuento con mi hermana es directora de una escuela y ella a veces tiene miedo de la familia vienen los familiares de los alumnos, no todos, no estoy diciendo que todos sean igual, porque pero cuando se le baja alguna regulación, su hijo tiene tantas amonestaciones, viene toda la familia a acusar al directivo de que se ha equivocado. O un aplazo puede ser razón de una agresión también. Y a veces hay violencia con preceptores, muy fuerte. Bueno, ya tengo que decir una sola cosa. No, 2 minutos para robarle el programa que sigue. 1 minuto. Sí. Quería agradecer a Alejandra Gleis, que es autora en el libro y también es la editora de Grama, que es la editorial. Ella tuvo un especial interés en publicar este libro. Me dijo cuando yo le llevé los manuscritos, los textos, que le interesaba mucho un libro serio sobre bullying de la orientación lacaniana. Y bueno, creo que algo de eso hemos logrado y en ese sentido tuvimos el apoyo de Alejandra y de la editorial Grama, ¿no? Sí, y yo lo invito al oyente a que pueda disfrutar de... tengo un tiempito, voy a aprovechar. Bueno, ya Mario y ustedes han nombrado algunos autores. Mario, que hay parte de tu trabajo allí, que sé que muchos lo han leído en La Nación. José Librieto, ¿digo bien? Ubieto, bullying, sustraer lo singular, del bullying o matoneo entre la agresividad, violencia y confrontación, de Héctor Gallo, que justamente Claudia hizo un ejercicio de resumen. Agresividad y violencia en el acoso escolar, Mario Ramírez. Yo ya tengo que ponerme anteojos. Sí, gracias. La faceta del odio del acoso escolar, luego abordajes del acoso, el ciberbullying que nos quedó ahí, pero bueno, la próxima quizá. Después de Lucía, ¿qué hacer? Bueno, un trabajo de Javier Garmendia. Que sobre un caso que tenemos. Sí, o sea que si estás escuchando el programa y querés saber, bueno, tenés que acercarte al libro. La función del testigo en la época del entertainment, que justamente lo hemos charlado, 2 formas de violencia adolescente, violencia tóxica, un trabajo de Claudia que también lo pudo compartir con ustedes, y tanto más. Así que, ¿esto es un regalo para mí? Sí. Pero entonces yo quiero... Para el programa, muchas gracias, yo me lo quede, es para mí, yo tengo... se lo voy a robar a Dolores, porque te puedo contar una infidelidad, le digo, Dolores, no le podés mandar pues a mí me interesa mucho la temática, no se le podrá pedir a Mario, se podrán traer un ejemplar porque me gusta, yo estaba pidiendo, así que esto voy a pedir una firma de cada uno de ustedes. Bueno, ¿se han sentido cómodos? Sí, muchas gracias por la invitación. Muy bien, y muy interesantes las preguntas. Sí, realmente. Sí. Entonces estuvo con nosotros Mario Goldenberg, Claudia Moya, ya por tercera vez y segunda o tercera vez, Sofía Peralta Ramos, que ya la próxima te vas acercando a los líderes, y Ana Vallejo, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Bueno, gracias Dolores Prosen, George, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Lisandro Sija, y como siempre uno termina con un disfrute cuando hace algo que a uno le gusta, y cuando los programas salen muy aceitados, y cuando hay una vibra y una onda como muy familiar, uno espera que vamos al bar de la esquina a seguir hablando, ¿no? No pasa muy seguido, y yo siempre festejo cuando las cosas se dan tan espontáneamente, así que bárbaro. Muchas gracias. Bueno, hasta el próximo encuentro, porque se viene la cuarta, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, la tercera no es la vencida. Bueno, buen año para todos, nos encontramos la próxima semana. Chau. Gracias. Bueno.
El programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.